reciprocidad, estilo Jesús. Es el tema que quiero compartir con ustedes. Es una enseñanza rica de su palabra. Reciprocidad, estilo Jesús. Ahora, reciprocidad, entendemos el concepto. Es cuando nosotros damos a otra persona algo proporcional a lo que la persona a nosotros nos ha dado. Y la reciprocidad muchas veces se aplica o de manera positiva o de manera negativa. Se aplica con un buen corazón o hasta con un mal corazón. Me hicieron algo bueno o me hicieron algo malo, pues yo se los voy a devolver. Alguien hizo algo bueno por mi vida, hay gratitud y voy a buscar la manera de mostrarle mi agradecimiento a aquella persona por lo que hizo en mi vida. Hoy quiero hablar un poco sobre esto, reciprocidad, estilo Jesús. Y para hablar de esto, quiero llevarte al Evangelio de Lucas en el capítulo 6, los versos del 27 al 31. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos del 27 al 31. La palabra dice: pero a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Ahora, viendo esta enseñanza de Jesús, lo que Él está diciendo a los discípulos y a toda la multitud que estaba reunida, primero para ponerles un fundamento, quiero decirles que es natural ser recíproco. Está adherido a cada uno de nosotros la reciprocidad. Es algo que todos tenemos en nuestro corazón. Ayudar a los que te ayudan o lastimar a los que te lastiman. Eso es algo como adherido a las fibras de nuestro corazón. De hecho, desde el código de Hammurabi, en la antigua Babilonia, unos 18 siglos antes de Cristo, ya se habla como ley lo que es la reciprocidad, o diríamos la ley de la reciprocidad. Se conoce también en la Biblia la ley de la reciprocidad en el libro de Levítico, en el capítulo 24, versículos del 17 al 22, más o menos ahí promedio, encontramos resumida la ley de la reciprocidad. Pero en la Biblia, en el libro de Levítico, que es uno de los libros del Pentateuco, vamos a encontrar la reciprocidad conocida en lenguaje popular como la ley del talión, o lo que se conoce bíblicamente hablando como el ojo por ojo y diente por diente. A esto nosotros podemos decirle también la ley de la reciprocidad. Y miren, reciprocidad: me diste algo, ok, yo te devuelvo lo mismo, bueno o malo. Ojo por ojo. Le sacaron un ojo, pues le vamos a sacar un ojo a la persona que sacó el ojo. Le quitó un diente a alguien, le vamos a quitar un diente a la persona. Eso encierra y describe la forma en que se aplicaba juicio sobre muchas personas por los actos correctos o incorrectos que las personas hacían. La ley de la reciprocidad, entonces, muchas veces nos da a nosotros la idea de ser positiva. Sin embargo, aunque suene positiva la ley de la reciprocidad y suene equilibrada de alguna manera, no buscará un daño proporcional o desproporcional para otros. Más bien, como les digo, esto de ojo por ojo y diente por diente busca ser equitativos, busca ser balanceados y busca ser justos, haciendo sufrir a alguien que hizo algo malo exactamente lo mismo que la persona hizo. Ahí es donde se aplica esto de ser recíprocos, que, como les digo, viene desde la ley de Hammurabi en la antigua Babilonia, 18 siglos antes de Cristo, en la Biblia como la ley del talión o la ley del ojo por ojo y diente por diente, que dice Levítico capítulo 24, versos del 17 al 22, y entonces se ha conocido históricamente como la forma justa de hacer justicia. Aún así,
aquí es donde voy a entrar en materia. Les quiero decir que Jesús nos dice en su palabra, y exactamente en lo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versos del 27 al 31, que la ley de la reciprocidad no es un comportamiento del reino de Dios de ninguna manera. Es decir, que nosotros como cristianos tenemos que trascender a la ley de la reciprocidad. No podemos ser como ella, no podemos vivir nosotros sujetos a algo natural de ser recíprocos de esa manera. De hecho, el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, en uno de los pasajes paralelos a este que estamos hablando, en el capítulo 5, los versos 38 y la primera parte del 39, él dijo: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, oigan lo que Jesús está poniendo ahí. Primero les dice, ustedes han escuchado, ¿verdad?, de esa ley que dice ojo por ojo y diente por diente. Probablemente todos dirían, sí, claro, la ley del talión, la ley de ser recíprocos, la ley de que si alguien hizo algo malo, tiene que pagar de la misma manera, la ley que dice que si alguien hizo sufrir a alguien de una forma fea, tiene que sufrir también aquello. Oigan lo que Jesús dice en el siguiente versículo, que es el 39. En Mateo 5 empieza a decir, pero yo les digo, es decir, Jesús viene a cambiar algo de lo que hasta hoy era conocido. Es decir, Dios siempre va a ir más allá que la justicia terrenal y quiere que nosotros hagamos exactamente lo mismo, cambiando la ley de la reciprocidad por la ley de la justicia divina. Que nosotros no nos limitemos ni sujetemos a una ley de ser recíprocos, ya sea para lo bueno o sea para lo malo, como lo hace cualquier mortal, cualquier persona en una condición natural, sino que nosotros caminemos por la ley de la justicia divina, que cambiemos costumbres naturales y muchas veces patrones de conducta que tenemos de que alguien me maldijo, me las va a pagar. Alguien me gritó feo, pues le gritaré más feo. Alguien me dijo las peores ofensas, se va a dar cuenta de quién soy yo. Alguien andaba haciendo las peores cosas en contra mía, se va a dar cuenta quién es el hijo de mi mamá, para que sepa que conmigo no se va a meter. Entonces esos son los patrones de conducta humana. Esos son los pensamientos que están muy adheridos a nuestra vida. La forma natural en que nosotros aprendimos a lidiar con todo esto. Lo que sucede es que ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Y si tenemos una nueva identidad en Cristo, tenemos que hacer un alto y decir, ¿estaré viviendo bien aplicando la ley del talión o la ley de la reciprocidad, de que me hicieron y entonces les hago, de que ojo por ojo y diente por diente? No, Jesús ya vimos que dijo, ustedes conocen de esto, pero yo les digo. Y ahí es donde Él viene a cambiar totalmente esto y hacer trascender a otro nivel aquello de reciprocidad y que se limita meramente a lo humano. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo podemos nosotros trascender la ley de la reciprocidad, de pagarle a otro conforme a lo que me hizo, de hacerle saber a otra persona de lo que soy capaz por todo el mal o el daño que me ha hecho, de cambiar eso por algo que trascienda conforme a los principios del reino de Dios? Bueno, en el Evangelio de Lucas, en ese capítulo 6, verso 27, Jesús pone el fundamento. Y el fundamento es: amen a sus enemigos. Basta con eso. Ahí la Biblia está hablando claramente. Amen a sus enemigos. ¿Qué tengo que hacer con el que es enemigo? Con la persona que me desea lo peor, con la persona que busca hacerme daño en la vida, con la persona que siempre anda tratando de hundirme. En la jerga popular de Costa Rica se dice serruchando el piso, o la persona que siempre anda abriendo su boca para hablar mal de los demás y por un chisme.
lamentablemente está afectando, dañando a otra persona. La gente que siempre anda buscando que otro sufra cosas feas, en fin, hay tantas formas de poder ver la maldad que hay en el corazón de una persona. ¿Cómo dice la Biblia que hay que reaccionar hacia otros, hacia esos? Jesús dijo: amen a sus enemigos. Lucas capítulo 6, verso 27, ahí lo dice. Entonces, con base en lo que habíamos leído, con base en lo que estuvimos viendo al principio, hay tres formas prácticas que yo me encuentro que Jesús está enseñando para nosotros lograr trascender, no ser recíprocos, sobre todo cuando nos hacen lo malo, sino trascender a principios del reino de Dios. Lo acabamos de leer. Las tres son una respuesta a comportamientos comunes que la gente tiene. Pero en Lucas capítulo 6, versos 27 y 28, Jesús está hablándonos a todos nosotros. Di conmigo: a todos nosotros. Es decir, está hablando en plural. No me está hablando a mí exclusivamente, a mí, Henry, o el Paz Henry. No te está hablando a ti exclusivamente, nos está hablando a todos. En los versos 27 y 28, el énfasis es plural. Y hay tres cosas que Jesús dice. Una es: hagan bien. ¿A quién? A los que los odian. ¿Cómo lograr yo trascender? Jesús dijo: alguien te odia. Alguien tiene diferentes manifestaciones de odio hacia tu vida. ¿Qué debes de hacer? Haz lo bueno, dice el versículo. Ahora, Jesús pone otro ejemplo y dice: alguien te maldice. ¿Qué tienes que hacer? Bendícelo. Él dice ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 28, bendigan a los que los maldicen. Y agrega algo más en el mismo versículo 28, oren por aquellos que los lastiman. Entonces, cuando Jesús pide estas tres cosas, se dirige a la multitud. Y te las vuelvo a reafirmar: hagan bien. ¿A quien yo tengo que hacerle algo bueno? ¿A quien me odia? De hecho, si nosotros vamos a ver la historia del libro de Romanos, donde habla algo muy similar, algo paralelo a esto, la Biblia dice en el libro de Romanos: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Es decir, ten una acción buena. Te está odiando una persona, busca hacer algo bueno por esa persona. Ahora la Biblia dice: ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. Las ascuas, te voy a contar que las ascuas eran como una forma de cacerola, de sartén, que lo encendían, lo calentaban con unos carbones en su punto máximo de calor, que se ponían rojos, pero un rojo vivo que casi prendía a fuego. Así calentaban las ascuas, que era como una forma de sartén que se usaba en las antiguas culturas, como las de los egipcios. Y entonces, cuando alguien tenía que pagar una pena por algo, muchas veces la pena era que le ponían las ascuas de fuego sobre su cabeza. Entonces, imagínate el dolor, imagínate el ardor, imagínate el fuego literal que esa persona podía estar sintiendo en su cabeza. Bueno, cuando la Biblia dice que si haces algo bueno por el que te odia, que si haces algo bueno por el que te maldice, lo que estás haciendo es eso precisamente, amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Alguien dice una palabra maldiciente, te desearon lo peor, te gritaron un improperio, te gritaron, a veces se dice hasta de lo que se va a morir. ¿Qué tenemos que hacer para trascender a la ley de la reciprocidad y más bien vivir en la ley de la justicia divina? Bendice a quien te maldice. No estoy diciendo que es algo fácil. No estoy diciendo que es algo fácil, pero se tiene la capacidad, porque ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Fuimos lavados por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Nos convertimos en el templo, en la habitación personal del Espíritu Santo, y tenemos esa nueva capacidad para ahora nosotros
tomar decisiones, no por mi naturaleza, no por mi apellido, yo soy Zúñiga, y los que se meten con el Zúñiga se metieron en problemas. No, tenemos que agarrar nuestro apellido. Estamos hablando de la euforia sanguínea que a veces el ser humano siente, y crucificarlo, enterrarlo y decir, yo tengo el carácter de Cristo y voy a caminar y voy a vivir conforme al carácter de Cristo. Entonces, te maldijeron, la Biblia dice bendice. Alguien te lastimó, alguien te hirió, alguien trajo una herida que está haciéndose grande en tu corazón y hasta purulenta. La Biblia dice urgente. Jesús dijo urgente. Ora por esa persona. ¿Por qué orar por esa persona? Porque eso va a traer sanidad a tu corazón. Entonces, vemos ahí 3 ejemplos prácticos que Jesús pone a nivel grupal, a nivel general, a todos nosotros para lidiar con este tipo de situaciones. Cuando hay gente que los odien, cuando hay gente que los maldicen o cuando hay gente que los hieren. Pero ahora voy a enseñarte 3 formas, otras 3 formas prácticas que están en los versos 29 y 30 del Evangelio de Lucas capítulo 6. Pero esa es a cada uno de nosotros. Sí, vamos a recordar de que estos 3 ejemplos anteriores que te puse era para todos nosotros. Ahora estos que te voy a poner es solo para mí. Quiero que lo digas conmigo, solo para mí. Es decir, para cada uno en particular. Este es en singular. Jesús anteriormente estaba hablando en plural. Le digo a todos ustedes, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los hieren. Y Jesús lo hablaba de esa manera en plural. Ahora lo que Jesús enseña lo está hablando de manera singular y pone los 3 ejemplos, las 3 acciones que están ligadas a una respuesta, a un comportamiento muy específico que alguien puede tener contra tu vida. Ya lo vimos y ya lo leímos en la palabra, pero quiero que lo veas nuevamente. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, decía Jesús, Lucas 6:29, ofrécele también la otra mejilla. Es decir, te bofeteó una mejilla, y ya voy a explicar algo de eso. Te dio una bofetada, pues entonces ve y le pones la otra mejilla. No le dices, me diste un golpe, me diste una bofetada, ahora sí te vas a dar cuenta, te voy a matar, te voy a dejar peor, te vas a dar cuenta. No. La Biblia dice, preséntale la otra mejilla. Y dice también, si alguien te exige el abrigo, Jesús lo decía en el versículo 29, ofrécele también la camisa. Alguien te exige que le des el abrigo, dile, ¿necesitas también mi camisa? Con todo gusto te la doy. Ya también voy a explicar algo de eso. Y en el verso 30 de Lucas 6 dice, dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. ¿Se dan cuenta cómo Jesús aquí está hablando en una forma singular? Anteriormente fue a todos en plural, ahora es de manera singular. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, si alguien te exige el abrigo o si alguien te pide, ¿cuál es nuestra actitud? La Biblia dice, bueno, con la mejilla ofrécele la otra, con el abrigo ofrécele también la camisa. Dale, es decir, ofrécele a otra persona lo mejor de ti cuando te esté pidiendo. Y si alguien te quita algo, no trates de recuperarlo. Hay quienes dicen, estos son exageraciones orientales. Hay quienes dicen, esto es literal. Pero no, más bien esto de lo que está hablando es de actitud del corazón. Quiero que tengan muy claro eso, actitud del corazón. Y esto es muy similar a como cuando Pedro, creyéndose muy misericordioso, llegó y le dijo a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque la ley decía que eran 3 oportunidades para perdonar a una persona. Pero Pedro, creyéndose muy misericordioso, le dijo a Jesús, perdonaré hasta 7. Jesús le dijo, Simón, no te digo que hasta 7, sino 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? No estamos hablando de 490 como una matemática normal, no.
Cuando hablamos de 70 veces 7, nos vamos a dar cuenta ya de una forma lógica que nos va a dar un número infinito. Y si nos da un número infinito, está significando que el perdón no tiene una suma, el perdón no tiene un límite, el perdón es un estilo de vida, el perdón es algo que tiene que estar en nuestras vidas permanentemente. Cuando Él dice ponle la otra mejilla, no está hablando de que te dieron, pues que te vuelvan a dar duro, de que te quitaron, dile que si te pueden quitar algo más. No, no está hablando de eso, está hablando de la actitud del corazón. Y ahí es donde quiero sacar algunas conclusiones de estas acciones, y que todas giran en torno al fundamento que Jesús puso: amar a los enemigos. ¿Cuáles son algunas de esas conclusiones? Quiero que las lleves, las internalices en tu corazón basado en estos primeros 3 ejemplos que Jesús nos pone a todos, de amar a nuestros enemigos, y de que amar a nuestros enemigos tenemos que hacerlo haciéndoles bien si nos odian, que amar a nuestros enemigos es bendiciéndolos si nos maldicen, que amar a nuestros enemigos es orar por ellos si ellos nos hieren o nos hacen daño, y de manera particular o singular es de que a nuestros enemigos, si nos dan una bofetada, le pongamos la otra mejilla. A nuestros enemigos, si nos están exigiendo algo, ofrezcámosle algo más. Si a nuestros enemigos nos piden que le demos algo o nos quitan algo, bueno, ¿qué más podemos hacer? Algunas conclusiones sobre esto. ¿Cuáles son esas conclusiones? Debemos de entender primero que estos ejemplos que Jesús nos está poniendo en su palabra no se dirigen a sentimientos, sino que se dirigen a acciones de nuestra vida. ¿Qué te quiero decir con esto de no a sentimientos, sino a acciones? Cuando Jesús dice, amen, ¿a quién? ¿Amen a quién? A sus enemigos. Está usando la palabra griega ágape. Ágape, cuando dice amen o que se deriva de amor, es un amor que trasciende lo sentimental, que trasciende aún lo pasional, que trasciende lo emotivo. Es un amor de convicción, lo que no significa que debemos de tener sentimientos cariñosos por alguna persona que nos esté haciendo daño, que tenemos que tener sentimientos cariñosos por alguna persona que nos esté hiriendo. No. Hay un amor inevitable en nuestra vida, y es el amor que sale del corazón por nuestros hijos, por la mamá, por el papá, por la esposa, por el esposo, en fin, por la gente que amamos. Ese amor que sale de lo más profundo del corazón por nuestros seres queridos. Amen a sus enemigos, es más bien un ejercicio de la voluntad, no de los sentimientos, porque con los sentimientos decimos, no, ese desgraciado me hizo mucho daño, no, esa desgraciada me hizo mucho daño, jamás va a tener que pagar, y me voy a encargar de recíprocamente hacerle pagar todo lo que me hizo. No, la Biblia dice que amar al enemigo o amar a la enemiga, la persona que describe Jesús en esto, está significando ejercitar la voluntad para hacer algo bueno por esa persona. Jesús establece entonces, y a manera de conclusión de estos ejercicios, claramente que no debemos permitir que las personas que están actuando mal determinen nuestras reacciones. No van a ser ellos los que van a determinar cómo nosotros reaccionemos. No debemos jamás quedar atrapados en un círculo vicioso que otra persona empezó. Alguien te maldijo, alguien te ofendió, alguien te está haciendo lo malo, alguien te está hiriendo. Cuidado, no entres en el círculo vicioso de esa persona. Debemos de tener más bien la iniciativa, como Jesús enseñaba, para amar, haciendo el bien, para bendecir a la persona, para orar por los demás. Esas son actitudes cristianas que Jesús está enseñando. Y te voy a decir que aunque estos comportamientos parezcan débiles, frente al odio y la violencia, Jesús los transforma en algo bueno. Y lo vemos en la cruz del Calvario, cuando le estaban haciendo las peores cosas, que fue lo que Jesús dijo: Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Jesús no los maldijo, Jesús más bien en la cruz oró por ellos. Había un ladrón que había hecho cosas muy malas en la vida.
En la cruz empezó a hablar con Jesús, que fue lo que Jesús le dijo: te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Ahora quiero mencionarte una gran conclusión de esta dinámica práctica que Jesús nos enseña en cuanto a la ley de la reciprocidad. Y quizás en esto es lo más valioso y lo más importante. Está en el verso 31 y dice: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Mira cómo lo estoy diciendo, cómo la Biblia lo enseña, y te lo voy a reafirmar. Traten a los demás, dice la Biblia, como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esto es lo que bíblicamente se denomina como la regla de oro. La encontramos en el Evangelio de Mateo y la volvemos a ver acá en el Evangelio de Lucas. La regla de oro, pero la regla de oro es positiva, la regla de oro es propositiva. La regla de oro no es negativa ni es pasiva. Cuando digo que no es negativa ni es pasiva, cuando Jesús dice traten a los demás o hagan a los demás como les gustaría a ustedes que los demás hicieran con ustedes, está hablando de algo que acciona, está hablando de movimiento, está hablando de hacer. Es decir, no está diciendo algo pasivo, algo negativo. La regla de oro, lo que nos está mandando bíblicamente a cada uno de nosotros a hacer por los demás, es lo que quisiéramos que los demás hicieran por cada uno de nosotros. Por eso la esencia de la vida cristiana no consiste en no hacer. La esencia de la vida cristiana consiste en hacer. Es decir, no me voy a cruzar de brazos, no voy a decir, no le voy a hacer daño a nadie para que nadie me haga daño. No, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es hacer, y ese hacer es más bien hacer algo bueno por otras personas. Esta regla, la regla de oro, muchos escritores en el contexto histórico la usaron, pero la usaron de manera negativa. Te pongo algunos ejemplos. Una vez cierto hombre le pidió a Hillel, que era uno de los grandes eruditos y rabinos judíos, que le enseñara toda la ley. Escucha la historia. Que le enseñara toda la ley que él pudiera enseñarle mientras se mantuviera sobre una sola pierna. Es decir, así como yo estoy ahorita, enséñame toda la ley. Esto se lo dijo un incrédulo, una persona que no creía. Enséñame toda la ley mientras te mantienes sobre una pierna. A lo que Hillel viene y le responde: lo que no quieras para ti, no se lo hagas a otro. Le resumió toda la ley en eso, solo que Hillel se lo dijo de manera negativa. Lo que no quieres para ti, no se lo hagas a otro. Jesús, ¿cómo la enseñó? Lo que quieres para ti, hazlo con otros. Esa sí fue propositiva. Y hay muchos otros ejemplos, como el de Filón, que era el gran erudito y el gran filósofo judío de Alejandría, que dijo estas palabras: lo que no te gustaría sufrir, no se lo hagas a nadie. Sócrates, el gran sabio griego, dijo: las cosas que te enfada sufrir a manos de otros, no se las hagas tú a ellos. Una vez también llegaron y le preguntaron a Confucio, ya más hacia el oriente, más hacia el mundo chino: ¿hay alguna palabra que le pueda servir a uno de regla de conducta para toda la vida? Esa fue la pregunta que le hicieron a Confucio. Y Confucio viene y le responde: ¿no crees que esa palabra podría ser reciprocidad? Es decir, lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a nadie. Pero ya vimos que Jesús cambió la ley de la reciprocidad por algo más positivo. Jesús cambió la ley de la reciprocidad por la ley del reino de Dios. Es decir, no le pagues a otro el mal que el otro te ha hecho. Más bien bendícelo, ámalo, tenga acciones correctas hacia esa persona, ora por esa persona. Lo que te acabo de leer, todas son acciones pasivas y hasta negativas. No tiene nada de difícil, no tiene nada de gracia. No hago nada, me cruzo de brazos y entonces no tengo ningún problema con absolutamente nadie. Es muy distinto lo que Jesús enseñaba, porque Jesús enseñaba que debemos de morir al yo y comenzar a hacer a los demás lo que nosotros quisiéramos que los demás nos hicieran a cada uno de nuestras vidas. La esencia de nuestra vida, escucha esto, la esencia de nuestra vida no consiste en abstenernos
de las cosas malas, sino en hacer cosas buenas. Esa es la esencia de nuestra vida y es la esencia de la vida cristiana. No que te abstengas de hacer lo malo, porque el cristianismo no es una lista de imposiciones de todo lo que no tienes que hacer. No, más bien, el cristianismo es, empieza a hacer cosas buenas. Dios manda el sol, Dios manda la lluvia sobre buenos y sobre malos. El Señor ama y quiere abrazar tanto al que vive entregado en santidad como al más vil pecador, abrazarle con su misericordia. Dios no hace acepción en ese sentido. Entonces, es ese amor de Dios lo que nosotros debemos de imitar en nuestras vidas. Si de veras, de verdad, queremos vivir en esencia los principios de Dios para nuestra vida, pues entonces apliquemos estos principios, traigamos a la vida práctica lo que Jesús está enseñando y la historia de nuestra vida va a cambiar. Dile conmigo: Señor, yo quiero a partir de hoy tener la disposición del corazón para que tú me formes, para que tú me enseñes, Señor, para que hagas en mi vida la obra maravillosa que tienes que hacer. He vivido conforme a la ley del ojo por ojo y diente por diente. Maldigo a quien me maldice. Señor, hago daño a quien me ha hecho daño. Pago a otros recíprocamente lo malo que me hacen. Pero hoy quiero cambiar esa historia de mi vida, Señor. Y quiero vivir conforme a los principios de la ley del reino de Dios, no los principios de la reciprocidad natural. Quiero aprender desde este momento a bendecir a quien me maldice, a orar por quien me desea lo malo. Quiero, Señor, tener acciones correctas conforme al principio del amor y la misericordia de Cristo Jesús. Amén, amén. Vive con los principios, vive con los parámetros del reino de Dios, y yo te aseguro que mucho de la historia de tu vida va a cambiar. Tu corazón va a ser un corazón más sano, tu corazón va a trascender, vas a ver el cambio, vas a verlo manifestado en muchas áreas de tu vida. Vivamos conforme a los principios del reino de Dios y Dios bendecirá los caminos de tu vida. Con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño y nuestro anhelo de que sigas adelante fuerte, cimentando los principios de Dios en tu vida. Vamos para adelante fuertes, permitiendo la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones.